Por el circuito digital Kiss, periodismo con mucho tacto. Ana Virginia Escobar, en buenas manos. Bien, 8:41 de la mañana. Más de 100 ONG han solicitado la renuncia del defensor del pueblo Tarek William Saab por, y abro comillas, apoyar el golpe de Estado al Parlamento y mentirle al país. Vamos a conversar con Carlos Patiño, coordinador de exigibilidad del Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA. ¿Cómo está, señor Patiño? Gracias por acompañarnos. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, gracias por la invitación. Bueno, son más de 100 organizaciones, más de 100 ONG con intereses completamente distintos que solicitan la renuncia del defensor del pueblo. Sí, efectivamente, más que el defensor del pueblo, ya nosotros decimos que es el defensor de la dictadura. Cuando las dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, las 155 y 156, que fueron calificadas como ruptura del hilo constitucional por la propia Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, y bueno, todas las organizaciones, países que digamos, se pronunciaron al respecto, en contra de esas sentencias, que inclusive fueron objeto de una aclaratoria. Bueno, el defensor del pueblo, Tarek William, defendió las sentencias. Entonces, en vista de ello y ya el comportamiento que él viene ejerciendo en el cargo de defensor del pueblo, bueno, más de 110 organizaciones no gubernamentales, donde inclusive hay 19 sedes regionales de colegio de abogados, estamos exigiendo la renuncia del defensor, porque inclusive hay que destacar que el año pasado el subcomité de acreditaciones de la ONU, el GANRI, degradó la Defensoría del Pueblo a grado B, por lo cual la Defensoría del Pueblo venezolana no tiene derecho a voto. Sí, esa degradación, ¿podría explicarle a la audiencia por qué se dio esa degradación? Sí, luego de asumir el defensor del pueblo, el subcomité de acreditaciones de la ONU estimó que no había imparcialidad en las actuaciones de la Defensoría del Pueblo. Desde la defensora anterior, Gabriela Ramírez, se dieron el plazo de un año en ese momento nuevo defensor Tarek William, para que, bueno, demostrara su imparcialidad, su autonomía en el cargo. Y bueno, por los mismos análisis que hizo la ONU, determinó que no existía imparcialidad en sus actuaciones, y de grado A, con derecho a voto, degrada la Defensoría del Pueblo a grado B. Por eso es que hace un par de semanas, en el examen periódico universal, pudimos ver que quien fue vocera del gobierno en esa instancia fue la ministra Iris Varela, y no el defensor del pueblo, porque sencillamente la defensoría está degradada. Entonces, si sumamos lo que la propia ONU ha dicho, y hemos visto las actuaciones del defensor, que están al margen precisamente del pueblo, y que más bien están defendiendo al gobierno, y luego del golpe de Estado, pues no queda otra que exigir la renuncia, porque, bueno, evidentemente se constituyó un defensor de la dictadura. Ahora, fíjese, señor Patiño, habla justamente de la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, y ayer dijo en un programa de televisión que la fiscal no puede cuestionar a la Sala Constitucional, las decisiones de la Sala Constitucional. ¿Frente a qué estamos? Si ni siquiera se puede hacer un cuestionamiento del orden constitucional, lo que ella calificó la ruptura del orden constitucional. Es decir, sería intocable la Sala Constitucional según esta funcionaria. Bueno, eso evidencia que no existe separación de poderes, o hay la pretensión desde el gobierno de no querer que exista esa separación de poderes. Por supuesto que la fiscal tiene todo, no solamente el derecho, sino el deber de haberse pronunciado. Además, los acontecimientos tomaron un giro diferente desde el propio pronunciamiento de la fiscal, cuando expresó sobre la sentencia. Eso fue el 31 de marzo. Y ¿ante qué estamos? Que es tu pregunta. Fíjate, desde PROVEA hemos dicho que desde mayo del 2016 ya hubo una ruptura del hilo constitucional. Estas sentencias lo que vienen es a afianzar eso. Con el decreto de estado de excepción y emergencia económica se toman medidas que están por encima de la Constitución, pero además se vienen prorrogando inconstitucionalmente, ya vamos para un año, con
este estado de excepción que, bueno, sencillamente declara a toda disidencia como enemigo interno, oficializa una guerra económica que le da carta blanca a Maduro para, bueno, tomar una serie de medidas supraconstitucionales, pero además en el mes de octubre del mismo 2016 se suspende el referéndum revocatorio, además por unos tribunales penales que no tienen competencia, lo ratifica el Consejo Nacional Electoral y no se dan las elecciones de gobernadores que debieron ser en el año 2016. Entonces, al terminar de suspender todo proceso electoral, sumado ya a una serie de violaciones, como la que acabamos de mencionar, la no separación de poderes y el irrespeto a aquellos poderes que actúan de manera autónoma, como la Asamblea Nacional, bueno, desde octubre nosotros decimos que esto se constituye en una dictadura moderna, en una dictadura del siglo XXI. Sí. Bueno. Sí. Bueno, señor Patiño, le agradecemos muchísimo este contacto. Hoy me imagino que Provea estará con los ojos muy atentos de lo que ocurra en las distintas movilizaciones de todo el país, ¿no? Porque lo que ocurrió el martes pasado con, digamos, la arremetida de los cuerpos de seguridad contra los manifestantes fue realmente impresionante, tomando en cuenta, vamos a poner solo el caso, el del músico de Chacao, un señor mayor que fue golpeado, los diputados también que resultaron heridos y tantos civiles, ¿no? Que fueron salvajemente golpeados. Sí, nosotros hemos estado monitoreando, además hemos estado presentes. Hoy nuestro coordinador general estará, Rafael Uzcategui, también, digamos, en el sitio. Pero además sí, vimos que la última movilización pues fue muy violenta, la represión, pero además hemos visto otro fenómeno, que es que los propios manifestantes han venido, digamos, como venciendo el miedo ante la represión y han confrontado también a los organismos de seguridad. Entonces, sí, hay que estar atentos a esto. Pues bueno, el presidente Maduro, ante el pueblo que quiere ser oído, la respuesta que da es más represión y lo que hace es ratificar lo que hemos venido diciendo, y por eso es importante aclarar además, porque en el imaginario colectivo, cuando se habla de dictadura, la gente tiene en mente es un tanque y unos militares irrumpiendo del palacio, ¿no? Pero existen gobiernos que tienen una legitimidad de origen, llegan al poder por el voto, pero la pierden en el ejercicio. Lo más parecido que tenemos es el gobierno de Fujimori. La dictadura de Fujimori es muy parecido a lo que está pasando en Venezuela en estos momentos. Que justamente se cumplieron 25 años del autogolpe de Fujimori, ¿no? Eso es correcto, y por eso nosotros de Provea decimos, piensa en Fujimori, piensa en Maduro. Bueno, pero hay que ver cómo está Fujimori, pues, ¿no? Tras las rejas, desde hace ya varios años. Ese fue el destino de este golpe de Estado en Perú. Y como usted dice, no todo golpe es con las tanquetas. Cuando uno se imagina golpe, se imagina esa tanqueta del 4 de febrero justamente subiendo por las escalinatas del Palacio Blanco, ¿no? Frente a Miraflores. Sí, además, un aspecto importante, el defensor del pueblo en la dictadura de Fujimori, Santi Esteban, fue de verdad un ejemplo en lo autónomo que fue, en la lucha que dio contra la dictadura de Fujimori, y en cambio nosotros vemos que lamentablemente en estos momentos en Venezuela tenemos un defensor del pueblo que está completamente plegado hacia el gobierno que, bueno, pasó la línea de la democracia y se constituyó en esta dictadura moderna. El socialismo del siglo XXI terminó siendo la dictadura del siglo XXI. Bien. Señor Patiño, le agradecemos muchísimo este contacto acá en nuestro programa La Mañana de hoy. En buenas manos. Gracias a ustedes. Que esté muy bien. Sí, que esté muy bien. Carlos Patiño es coordinador de exigibilidad de Provea. La cuenta de Twitter es @_Provea. Comienza con _, piso Provea.